Firma ahora, o te enfrentarás a una demanda, dijo mi esposo, mostrándome las escrituras de la casa que pagué. Firmé y me fui en silencio. Al día siguiente, su abogado entró en pánico al enterarse de que me llamo Isabel y durante muchos años creí que el amor era un lugar seguro, que, después de cierta edad, una mujer podía finalmente descansar en los brazos de alguien que prometía cuidarla. Siempre he sido trabajadora, dedicada y fiel a mis creencias. Nunca imaginé que, a los 67 años, me encontraría ante la mayor traición de mi vida y en mi propia casa. Aún recuerdo el peso de la pluma temblorosa entre mis dedos aquel día. El silencio en la habitación era tan denso que parecía tragarse el aire. El reloj de la pared marcaba cada segundo, como si fuera una cuenta regresiva hacia mi fin. Y allí, frente a mí, estaba Héctor, el hombre con quien había compartido 24 años de mi vida, sosteniendo una pila de documentos como si fueran una sentencia definitiva. Firma ahora o enfrentarás consecuencias legales, dijo con una frialdad que nunca antes había visto en su rostro. Yo pagué por esa casa, cada pared, cada ladrillo, cada renovación. Lo hice de joven, trabajando doble turno como costurera, ahorrando como si ahorrara aliento. Pero en ese instante, cuando me puso los papeles delante, sentí que me arrancaban de las manos todo lo que había construido. Mis ojos buscaban una explicación, un gesto, un temblor, una señal de que se trataba de un malentendido. Pero Héctor simplemente se cruzó de brazos, impaciente, como si yo fuera un extraño que se interponía en su camino. Es solo una firma, Isabel. No te falta nada. ¿Nada? Pensé. Lo estaba perdiendo todo. Firmé, no por miedo, sino porque, en ese momento, comprendí que luchar allí sería luchar contra alguien que ya había decidido borrarme de su propia historia. El bolígrafo raspó el papel con un sonido seco, y con cada letra de mi nombre, sentí como si renunciara no a la casa, sino a los años que viví junto a un hombre que nunca me vio de verdad. Al terminar, dejé lentamente el bolígrafo sobre la mesa. Me levanté en silencio, con la poca dignidad que me quedaba, y al salir por la puerta, solo lo oí decir: eso fue lo mejor que pude hacer. ¿Lo mejor para quién? Eso era lo que ardía en mi interior. Caminé hacia el jardín. Me dolía el pecho, pero tenía los ojos secos. El dolor profundo no siempre llena los ojos de lágrimas. A veces cava un agujero en nuestro interior, tan profundo que nada escapa. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, mirando las sombras en la pared como si pudieran responderme algo. ¿Cómo era posible que alguien que compartió tantos años conmigo convirtiera mi propio hogar en un campo de amenazas? Pero el destino, a veces silencioso, nos vigila cuando menos lo esperamos. Al día siguiente, mientras preparaba un café fuerte, me llegó un mensaje inesperado. Era de su abogado, un hombre siempre tan seguro y distante. Pero ahora, el breve mensaje decía: necesitamos hablar urgentemente. Tu marido no te lo ha contado todo. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que había algo oculto, algo más grande que cualquier amenaza que hubiera lanzado el día anterior. Y fue al llegar a la oficina de su abogado que vi el pánico grabado en el rostro de un hombre que rara vez mostraba emociones. Caminaba de un lado a otro, sosteniendo un maletín abierto lleno de papeles desordenados. Cuando me vio entrar, cerró rápidamente la puerta. Señora Isabel, hay un problema muy grave. Su esposo olvidó un detalle crucial. Respiró profundamente, como buscando el coraje para continuar. La firma que diste ayer es completamente inválida. Y peor aún, pudo haber cometido un delito sin darse cuenta. Mi mundo se detuvo. El abogado continuó. Hay un documento en medio del proceso que no ha visto, y ese documento lo cambia todo. Me temblaban las manos. ¿Qué había hecho Héctor? ¿En qué se había metido? Y la pregunta candente: ¿por qué? El abogado me puso un sobre delante, un sobre que había sido ignorado, olvidado o escondido. Lo único que sé es que en ese momento, por primera vez desde la humillación del día anterior, sentí un soplo de fuerza que regresaba a mi pecho. Aún no lo sabía, pero ese sobre era la clave para desmantelarlo todo. Cada amenaza, cada mentira, cada plan que creía poder llevar a cabo sin que yo me diera cuenta, porque a veces el silencio de una mujer madura no significa derrota.
significa que ella está mirando y esperando el momento adecuado. Y mi momento apenas comenzaba. Cuando el abogado me entregó el sobre, sentí como si un viento frío recorriera la habitación. No era miedo, era una premonición. Algo no solo andaba mal, sino peligrosamente mal. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no era yo quien estaba a punto de perderlo todo. Era él. El abogado se pasó la mano por el pelo, visiblemente nervioso. Nunca lo había visto así, siempre elegante, siempre seguro, siempre formal. Pero allí, frente a mí, parecía un hombre que acababa de entrar en un campo minado sin darse cuenta. Señora Isabel, su esposo no debió haber exigido esas firmas, al menos no de la forma en que lo hizo. ¿Qué quieres decir?, pregunté con voz firme, a pesar del torbellino que sentía en mi interior. La señora ya había registrado, hace años, una cláusula que impide la cesión unilateral de la casa. Está en el documento original, y él no la leyó. El corazón me latía con fuerza. Recordaba vagamente esa cláusula, firmada en la notaría al finalizar el pago de la casa. Era una simple petición mía, por precaución. Algo que casi olvido, pero el destino nunca olvida. El abogado continuó. Y hay más. Adjuntó documentos que no cumplen con los estándares legales. Si alguien lo denuncia, podría ser investigado. Sentí un peso cálido subirme al pecho. No era venganza ni ira, era la sensación de que, por primera vez, la vida me devolvía la voz que me habían arrebatado. ¿No lo sabía?, pregunté. No. Y cuando se lo dije, suspiró. Entró en pánico. Dijo que no causarías problemas. Pero yo te recomiendo lo contrario. Tienes derechos, y estos documentos pueden protegerte. Derechos. Una palabra pequeña, pero que en ese momento sonó como un trueno dentro de mí. Recogí el sobre con cuidado. Mis manos ya no temblaban. Volví a ser yo misma. A la Isabel que trabajó toda su vida, que luchó contra las dificultades, que nunca necesitó de ningún hombre para sobrevivir, solo eligió amar a uno. ¿Y qué piensa hacer ahora?, pregunté. El abogado dudó antes de responder. Está desesperado y tiene miedo de lo que puedas descubrir. Entrecerré los ojos. ¿Descubrir qué? El abogado se acercó bajando la voz, como si temiera que las paredes pudieran oírlo. Su esposo ha realizado algunas transacciones financieras en los últimos meses que no corresponden a sus ingresos, y algunas de ellas involucran su nombre. Dejó un rastro. Sentí como si mi estómago se revolviera al revés. ¿Yo? ¿Involucrado sin saberlo? ¿Y puedes mostrarme esas transacciones?, pregunté. El abogado tragó saliva con dificultad. Legalmente, no puedo darte nada ahora mismo, pero puedo aconsejarte. Digamos que hay alguien más que también sospecha de él. Alguien cercano a él. ¿Quién?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Alguien que cree que mereces saber la verdad. Él no dijo su nombre, pero sus ojos lo decían todo. Era alguien que conocía bien a Héctor. A partir de ese momento, algo dentro de mí despertó. El dolor del día anterior empezó a dar paso a algo más fuerte, más agudo. Una mujer que vive en silencio durante mucho tiempo aprende a escuchar cada detalle, cada pausa, cada respiración. También aprende que el silencio es un arma. Y yo, que me vi obligada a usarlo durante tanto tiempo, empezaba a comprender que me beneficiaría. Salí de la oficina con el sobre apretado contra el pecho. El viento de la calle me azotaba la cara, como si me llamara de vuelta a la realidad. Pero la realidad que me esperaba ya no era la misma. Algo había cambiado, dentro y fuera de mí. Caminé hasta un banco del parque cercano y abrí el sobre allí mismo. El papel, ya amarillento por el tiempo, llevaba mi firma. La cláusula estaba subrayada, clara, innegable. No estaba desprotegido, nunca lo había estado. Simplemente había olvidado mi propia fuerza. Mientras leía y releía, oí una voz dentro de mí que decía suavemente: «No perdiste la casa, Isabel. Él perdió el control». Fue entonces cuando, por primera vez desde aquella humillación, sonreí. Una pequeña sonrisa discreta, pero llena de verdad, porque allí, con ese sobre en mis manos, solo entendí la primera parte de lo que estaba por venir. Y la verdad que haría entrar en pánico a su abogado, que desmantelaría cada una de las intenciones ocultas de Héctor, todavía estaba oculta, pero no por mucho tiempo. Yo,
Isabel Moreno, estaba a punto de conocerla, y cuando la encontrara, nada volvería a ser igual. Al salir de la plaza esa mañana, sentí que regresaba a una vida que ni siquiera sabía que existía. El sobre estaba a salvo en mi bolso, pero la verdadera fuerza parecía vibrar en mi pecho. Por primera vez en días me sentí despierta. Caminé a casa lentamente, observando cada detalle de la calle, como si todo adquiriera una nueva claridad. El mundo no había cambiado, era yo quien cambiaba. Y, en el fondo, sabía que no podía demostrarlo. Todavía no. El silencio que él creía mi debilidad ahora sería mi disfraz. Al entrar a la casa, encontré a Héctor en la sala, paseándose de un lado a otro. Al verme, disimuló su inquietud con una sonrisa forzada. Regresó temprano, dijo, tratando de sonar normal. Fui a atender unos asuntos, respondí con calma. Mantuve la voz neutra, casi suave. ¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas? Lo miré un instante, lo justo para ver que apartaba la mirada. El mismo hombre que el día anterior me había alzado la voz, ahora estaba inquieto, casi nervioso. Era extraño ver a alguien que siempre se había considerado tan seguro dar pasos vacilantes. Es asunto mío, Héctor, respondí. Tengo 67 años, no necesito justificar cada paso que doy. Sonrió tensamente, pero no insistió. Simplemente negó con la cabeza y dijo: Espero que estés llevando bien la situación. Fue lo mejor para nosotros. Por nosotros, repitió, como si hubiera sido una decisión conjunta, como si no me hubiera presionado con amenazas. Respiré hondo. No era momento de revelar nada. Claro, ya lo firmé, ¿no? Respondí con una serenidad que pareció incomodarlo, y le dejé creer su mentira favorita, que todavía tenía control sobre mí. Pasé el resto de la tarde rebuscando entre cada recuerdo de aquella casa. Cada foto, cada mueble, cada pequeño detalle formaba parte de una historia que había construido con mis propias manos. Y ahora, con el sobre del abogado, me di cuenta de que todo aquello estaba más protegido de lo que imaginaba. Sentada en mi habitación, decidí llamar a alguien a quien no veía desde hacía meses, mi sobrina Camila. No porque pudiera resolver nada, sino porque siempre había sido una presencia sensible y atenta, una buena oyente. Necesitaba escuchar la voz de alguien sin veneno. Pero cuando llamé, antes de que pudiera hablar, Camila respondió con un tono preocupado. «Tía Isabel, ¿está todo bien?» «Sí, hija mía, ¿por qué no lo sería?» «No sé, escuché algo extraño. El tío Héctor llamó a mi madre ayer. Dijo que ella necesitaba aprender a cooperar. Me pareció ofensivo. Se me heló la sangre». «¿Él dijo eso?» Dijo, y parecía irritado, apurado, como si ocultara algo. Esa frase atravesó mi mente como una espada fría. Aprender a cooperar. No se trataba de la casa, no se trataba de papeleo, se trataba de control. Después de colgar, decidí dar una vuelta por el jardín para despejarme. La ligera brisa mecía las hojas de mis rosales, los mismos que planté hace años. Los rosales siempre florecían, incluso después de la poda, incluso después de los inviernos más crudos. Casi como yo, y fue allí, entre los rosales, donde oí algo inesperado. La puerta de la sala se cerraba lentamente. Héctor se iba. Miré discretamente por la ventana. Llevaba un maletín negro. No era el mismo de ayer. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tenía otro juego de documentos. Documentos que no me fueron mostrados. Y, a juzgar por la forma en que miró a su alrededor antes de subir al coche, algo me decía que no quería que nadie lo viera ir a donde quiera que iba. No sé por qué, quizás sea una intuición que solo poseen las mujeres maduras, pero sentí que debía seguir mis instintos. No seguirlos, eso sería arriesgado. Pero observa, espera, conecta los puntos. Fui a mi habitación, me senté en la cama y releí cada línea del documento dentro del sobre. Y entonces un detalle me llamó la atención. Había una segunda cláusula, una que no recordaba haber firmado, y contenía un nombre extraño. El nombre de una empresa de la que nunca había oído hablar. Y eso, de alguna manera, estaba conectado conmigo. Mi corazón se aceleró. Él no solo quería la casa, necesitaba esa firma por esa empresa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Aún quedaban muchas preguntas para las cuales no tenía respuestas, pero algo dentro de mí me decía que la respuesta no estaba con Héctor. Estuve con la persona que mencionó el abogado, aquella persona que está cercana,
Y en ese momento, mientras la luz del atardecer entraba por la ventana y tocaba el sobre que tenía en las manos, me di cuenta. La historia que creía estar viviendo era solo la superficie, y había mucho, mucho más debajo. Solo necesitaba cavar con cuidado, y paciencia, y silencio. Porque el silencio siempre revela lo que otros intentan ocultar. Cuando cerré el sobre y lo guardé en mi bolso, sentí como si tuviera en las manos una bomba silenciosa, pequeña por fuera, devastadora por dentro. Ese documento no era solo protección. Era la primera pieza de un rompecabezas que Héctor nunca imaginó que podría armar. Lo conocí demasiado joven para percibir matices. Tenía una extraña habilidad para envolverlo todo en palabras hermosas, como quien se perfuma una herida antes de taparla. Pero ahora, a los 67 años, veía cada gesto con una claridad que solo el tiempo da. Y lo que vi en los días anteriores fue miedo. No era ira. Él no era una figura de autoridad. Era miedo. El miedo de alguien que sabe que ha dejado huellas. Al caer la noche, hice algo que no había hecho en muchos años. Empecé a rebuscar en cajones, cajas, carpetas viejas. No por sospecha, sino por defensa propia. Necesitaba entender qué ocultaba. Y más aún, ¿por qué había asociado mi nombre con esa empresa desconocida? Abrí el cajón inferior del armario, donde guardábamos los documentos habituales, y allí encontré una carpeta roja. No estaba allí antes, era nueva, y al tocarla sentí un escalofrío. Algo en esa carpeta me resultaba familiar por error, como si la hubieran puesto allí con prisas. Lo abrí lentamente. Dentro encontré copias de facturas, extractos bancarios y una hoja suelta con notas manuscritas, pero no mías. La letra era suya, y en la esquina superior derecha una palabra estaba rodeada 2 veces. Transferir. Sentí el aire atrapado en mi garganta. Estaba intentando transferir algo, o ya lo había intentado. ¿Pero qué? ¿Y para quién? Seguí hojeando las páginas y encontré un documento con información que me sorprendió. Una transacción a mi nombre, registrada meses atrás, sin mi firma real, solo una inicial mal escrita que no era mía. Sentí que se me erizaba la piel desde la cabeza hasta los pies. No fue solo manipulación, era una mentira, y era serio. Cerré la carpeta. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Empezaba a comprenderlo. Héctor no solo intentaba quedarse con la casa. Tenía un plan más ambicioso, un plan que involucraba mi nombre, mi identidad y probablemente consecuencias que no había imaginado. Necesitaba mi firma real para completar algo que había comenzado en secreto. Y cuando firmé el día anterior, pensando que me rendía, él creyó que había ganado, pero lo que no sabía, el problema era que la firma no era válida, y ahora tenía pruebas de que algo mucho más serio se estaba tramando a mis espaldas. A la mañana siguiente, oí que se abría la puerta. Salí cautelosamente de la habitación. Héctor entró con el mismo maletín negro del día anterior, pero tenía el rostro serio, como quien ha recibido una noticia que no le ha gustado nada. ¿Vas a salir otra vez?, pregunté con calma. Tengo cosas de las que ocuparme, respondió secamente. ¿Cosas de la empresa?, pregunté. Se quedó paralizado un instante, pequeño, pero suficiente para que lo viera. Eso no es asunto tuyo, Isabel, respondió demasiado rápido. Ese demasiado rápido me lo dijo todo. Subió a su habitación sin mirar atrás, y en el momento en que la puerta se cerró de golpe, supe que era hora de actuar. Tomé la carpeta roja que encontré en el armario y me senté a la mesa de la cocina. Allí, con la luz de la mañana iluminando los papeles, todo parecía aún más claro. Héctor no operaba solo. Esa empresa era una fachada, un puente hacia alguien más, alguien que usaba mi nombre como parte de un acuerdo encubierto. Y, entre sus notas, había un detalle que me hizo estremecer, un número de teléfono sin nombre, y al lado está escrito: ella no puede descubrirlo. Ella. Ue. Respiré hondo. Una respiración larga y lenta para evitar que la ira me convirtiera en algo que no quería ser. Necesitaba claridad, no impulsos. Tomé mi celular y marqué el número que estaba escrito. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el silencio de la casa. Él llamó una vez, llamó a 2. En el tercer intento, alguien respondió. «Hola», dijo una voz femenina baja y cautelosa. «¿Quién habla?», pregunté.
Hubo una pausa que fue demasiado larga. ¿Con quién deseas hablar?, preguntó, como si quisiera no comprometerse. Encontré tu número en los documentos de mi esposo. Escribió al lado. No puede averiguarlo, así que aquí estoy, averiguándolo. Oí un ligero temblor en el otro extremo de la línea. ¿Eres tú, Isabel?, preguntó la mujer, con voz apenas audible. Sí. Otra pausa, esta vez más larga, más pesada. Luego un suspiro tembloroso. Señora Isabel, creo que necesitamos hablar en persona. ¿Y tú quién eres?, pregunté. Soy quien intentó advertir al abogado ayer, pero su esposo me prohibió hablar con usted. Se me heló la sangre. ¿Y por qué quisme avisar? Porque, si sabes lo que planea, puedes protegerte, y yo, por fin, puedo liberarme de la culpa. Culpable, culpa. Esa palabra me atravesó como una espada. ¿Podrías venir a verme hoy?, continuó, porque si tu marido se entera de que hablé contigo, las cosas podrían empeorar. Me quedé en silencio unos segundos, lo suficiente para comprender que esa era la voz de la pieza que faltaba en el rompecabezas. ¿Dónde nos encontramos?, pregunté. Ella me dio la dirección. Un café discreto, a solo unas cuadras de distancia. Antes de irme, respiré profundamente. Me arreglé el pelo, me lavé la cara y me miré en el espejo. Y me di cuenta de algo. Ya no tenía la expresión de mujer humillada del día anterior. Había algo nuevo en mi mirada, algo firme, algo ha despertado. Una mujer madura que finalmente entendió. El silencio solo funciona mientras nadie lo cuestione, y estaba listo para romperlo. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, suscríbete al canal ahora. Esto hace toda la diferencia a la hora de mantener vivo nuestro trabajo. Tenía la dirección escrita en un papel doblado en mi bolso. El café estaba a solo unas cuadras de casa, pero mientras caminaba sentía que cada paso me acercaba no solo a un lugar, sino a una revelación que podría cambiarlo todo. El día era gris, con ese olor húmedo de la mañana que siempre me recuerda mis primeros años. El viento me rozaba la cara como si quisiera prepararme para algo. Y quizá así fuera, porque desde el momento en que recogí el sobre del abogado, una parte de mí lo supo. Nada de esto se limitaba solo a la casa. Héctor había ido demasiado lejos y alguien lo había visto. Cuando llegué al café, era más discreto de lo que había imaginado. 3 mesas, iluminación tenue, aroma a pan recién horneado. Me senté cerca de la ventana. Mis manos, aunque firmes, delataban una silenciosa inquietud. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró una mujer. Tenía unos 40 años, cabello oscuro recogido a la ligera y mirada abatida, como si no solo cargara con preocupaciones, sino con secretos. Al verme, dudó, y eso confirmó que era ella. Se acercó lentamente y se sentó frente a mí. ¿Dona Isabel? Soy yo, respondí, observándola atentamente. ¿Y tú eres? Mi nombre es Lucía. Lucía, un nombre que no me decía nada, pero que en ese momento parecía tener el peso de una historia que aún no conocía. Ella respiró profundamente antes de continuar. Lo primero que puedo hacer es disculparme. ¿Por qué razón?, pregunté con calma. Porque he estado en silencio durante demasiado tiempo. Mi corazón se encogió. El silencio. Siempre el silencio. Continúa, pregunté, mi voz más tranquila de lo que realmente me sentía. Apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos como si necesitara coraje. Trabajo en la empresa que su esposo utiliza para ciertas transacciones. Y, señora Isabel, su nombre aparece en documentos que nunca firmó. Se me heló la sangre. ¿Movimientos de ese tipo?, pregunté, cada palabra saliendo lenta y controladamente. Transferencias, contratos paralelos, autorizaciones falsas y un proceso para despojarte por completo de tus derechos sobre los activos por los que pagaste. Esa frase me atravesó como un hierro candente. ¿Y por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. ¿Por qué no antes? Lucía bajó la cabeza. Porque le tenía miedo. Héctor no es tan tranquilo como intenta aparentar. Lo controla todo, lo observa todo. Y cuando alguien no hace exactamente lo que quiere, amenaza, amenaza. La palabra resonó dentro de mí como un trueno amortiguado. ¿Te amenazó?, pregunté. Lucía dudó y luego asintió. Sí.
Cuando me di cuenta de que algo andaba mal y cuestioné un documento, me dijo que perdería mi trabajo y que algunas cosas podrían empeorar. Guardé silencio. Hasta ayer, cuando descubrí que firmaste algo que no debías. Firmé porque me presionó, respondí sintiendo el peso del pasado sobre mis hombros. Lo sé. Y eso fue precisamente lo que me hizo darme cuenta de que se pasó de la raya. Cree que no reaccionarás. Cuenta con ello. La miré fijamente. Pero está equivocado. Lucía respiró profundamente. Hay un documento, uno que intentó ocultar, y este documento demuestra que usted sigue siendo el único propietario de la casa, y además, que intentó transferir bienes a su nombre sin permiso. ¿Dónde está ese documento?, pregunté. En la oficina de la empresa. Pero, ¿hay algo más que debes saber? Mi corazón latía más rápido. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Tu marido no está solo en esto. Está recibiendo asesoramiento. Y esta persona te conoce. Sentí que el aire desaparecía por un momento. ¿Quién?, pregunté, mi voz saliendo casi en un susurro. Lucía se mordió el labio inferior, como quien sabe que está a punto de soltar una bomba. La persona que está ayudando a tu marido es alguien que frecuenta tu casa. El café pareció girar por un momento. La mesa, las sillas, el viento afuera. Todo parecía distante. Alguien que frecuenta mi casa. Alguien que conozco. Alguien que sepa de mí. Alguien en quien Héctor confía. Y peor aún, alguien que conozca mi rutina, mi vida, mis límites. ¿Quién es?, logré decir con voz firme, pero con el pecho ardiendo. Lucía tragó saliva con dificultad, bajó la mirada y finalmente respondió: Esta es alguien en quien confías profundamente. Mi corazón se detuvo, mi respiración también. Dime el nombre, pregunté en un tono que ni yo mismo reconocí. Señora Isabel, la persona que está ayudando a su marido es... Ella no pudo terminar, porque en ese preciso momento la puerta del café se abrió de nuevo y alguien entró. Alguien que yo conocía, alguien que nunca imaginé que vería allí. Alguien, al verme sentada con Lucía, se quedó paralizado con la culpa grabada en su rostro. Y en ese momento supe, la traición estaba mucho más cerca de lo que pensaba. La puerta del café se abrió lentamente, dejando entrar una corriente de aire frío, pero no fue el viento lo que me hizo tiritar. Fue la persona que entró. Yo conocía ese paso, reconocí ese perfume. Reconocí ese comportamiento cauteloso, siempre mirando alrededor antes de seguir adelante. Mi corazón se hundió en mi pecho. Era Marina, la esposa de mi hermano, la mujer que almorzaba en mi mesa todos los domingos. Ella siempre decía: Isabel, te mereces a alguien que te cuide. Ella era la última persona que mi mente me habría permitido imaginar. Pero mi instinto lo supo al instante. Cuando me vio sentada con Lucía, se quedó paralizada. Su rostro reflejaba un terror silencioso, como si la hubieran pillado cometiendo un crimen que llevaba meses intentando ocultar. Lucía bajó la mirada y susurró: Es ella. Sentí la frase atravesar mi pecho como un rayo. Marina fingió no vernos, volteó la cara, se giró para irse, pero me levanté antes de que llegara a la puerta. La vieja Isabel habría pedido calma, pero la mujer en la que me estaba convirtiendo ya no toleraba el silencio. Marina. Mi voz salió tan firme, tan fría, que hasta yo me sorprendí. Ella se detuvo. Sus hombros estaban rígidos y su respiración era entrecortada. Se giró lentamente, con una sonrisa forzada que no ocultaba su miedo. Isabel. Qué casualidad encontrarte aquí. Siéntate, dije, sin levantar la voz, pero con una autoridad que parecía venir de un lugar que no sabía que existía. Ella obedeció. No por respeto, sino porque vio en mis ojos que ya no había margen para la manipulación. Lucía temblaba, Marina intentaba sonreír, y yo, por primera vez, estaba tranquilo. Calma como la marea antes de que la ola rompa. Así que eres tú, dije lentamente. La persona que le indicó a Héctor que usara mi nombre. La persona que sabía de las firmas falsificadas. La persona que entró en mi vida como si fuera de la familia y me apuñaló por la espalda. Marina tragó saliva con dificultad. Isabel, no es lo que piensas. Entonces explícamelo, respondí, cruzando las manos sobre la mesa. Me encantaría escuchar la versión de la persona que siempre se sentaba en mi mesa los domingos fingiendo ser de mi sangre.
Ella respiró profundamente, pero su voz vaciló. Yo solo quería ayudar a Héctor. Me dijo que tenías dificultades, que necesitabas más orientación. ¿Orientación?, repetí, sin cambiar el tono. ¿Orientación para perder la casa que pagué? ¿Para firmar documentos ilegales? ¿Para poner mi nombre en algo que podría llevarme a juicio? Ella bajó la mirada. La máscara se le estaba cayendo. No quería hacerte daño, Isabel. Dijo que todo estaría bien. ¿Y le creíste?, pregunté. ¿O creías en lo que recibirías a cambio? Su silencio hablaba por sí solo. Lucía finalmente reunió el coraje para completar la frase. Señora Isabel, debe saber que Marina fue quien llevó sus documentos a la empresa. Fue ella quien entregó las copias de su identificación. Dijo que tenía su autorización. Mi pecho ardía. No es ira, sino un dolor profundo, de esos que solo existen cuando son causados por alguien que ha tenido acceso a nuestro afecto. Marina se llevó las manos a la cara. Necesitaba el dinero, Isabel. Nunca quise hacerte daño. Pero me dolió, respondí con firmeza. Me dolió cuando decidiste que mi confianza era moneda de cambio. Me dolió cuando abriste mis cajones. Me dolió cuando usaste mi nombre. Me dolió cuando guardaste silencio mientras me humillaba la misma firma que ayudaste a manipular. Ella empezó a llorar, pero ese llanto no me afectó. Era el llanto de alguien que había sido descubierto, no de alguien arrepentido. Marina, dije en voz baja, tenías tantas puertas que tocar, pero elegiste tocar la mía, la única que nunca se te cerró. Silencio. Lucía entonces colocó un sobre la mesa. Este es el documento que su marido intentó ocultar. Hice una copia antes de que destruyera el original. Mi corazón se aceleró, pero mis manos se mantuvieron firmes. Abrí el sobre allí mismo, y lo que vi fue devastador y revelador. El documento mostraba: la casa estaba 100% a mi nombre. Héctor intentó trasladarla utilizando autorizaciones falsas. Marina fue la encargada de entregar mis documentos personales. Y por último, se solicitó una tasación de bienes para la futura venta de todo el patrimonio, bienes que eran míos. Héctor quería vender todo, y déjame sin nada. Marina estaba ayudando, y Lucía fue la pieza que escapó a su control. Cerré el sobre, respiré profundamente, y entonces sucedió. El celular de Marina vibró sobre la mesa. Un nombre brilló en la pantalla: Héctor. Ella intentó ocultar el dispositivo, pero yo le sujeté la mano, no con fuerza, sino con firmeza. Contéstala, y ponla en altavoz, ahora. Ella se puso pálida, pero él obedeció, y cuando su voz salió por el altavoz, profunda, enojada, impaciente, dijo: Marina, ¿dónde estás? Te necesito. Isabel no puede averiguar nada hoy, ¿entiendes? Nada. Cerré los ojos. La herida se ha transformado en algo más fuerte, algo que no pude nombrar, pero fue el comienzo de mi punto de inflexión. Al final, acababa de descubrirlo todo, y él mismo se había delatado con su propia voz. Cuando la voz de Héctor resonó por el altavoz, algo en mi interior finalmente encajó. Fue como si todas las piezas dispersas de los últimos días, el sobre olvidado, la desesperación del abogado, el miedo de Lucía, la mirada culpable de Marina, se unieran en una imagen completa. Y la imagen era esta. Mi marido estaba intentando borrarme de su propia vida, y no lo hacía solo. La expresión de Marina era aterradora, pálida, temblorosa, incapaz de enfrentarse a su propia conciencia. Lucía parecía acurrucada en su silla, como si temiera que, incluso allí, Héctor pareciera tomar el control de todo. Y yo estaba extrañamente tranquila. Esa calma profunda que solo puede sentir una mujer que ha llorado todo lo que tenía que llorar. Marina presionó su teléfono celular contra su pecho después de colgar rápidamente, como si temiera que el dispositivo le quemara las manos. Isabel, por favor, nunca quise que lo escucharas así. La miré fijamente unos segundos. Cada línea de su rostro contaba una historia: la decisión de callar, el miedo, la culpa, la codicia disfrazada de necesidad. Todo estaba ahí, al descubierto. ¿Crees que merezco oírlo de otra manera?, pregunté en voz baja. ¿Crees que hay una manera amable de descubrir que dos personas a las que acogí conspiraban para destruirme a mis espaldas? Ella rompió a llorar, pero esas fueron lágrimas tardías. Entonces Lucía puso su mano sobre mi escritorio. Señora Isabel, si no hubiera hablado, lo habría logrado. Ya lo tenía todo planeado. Sí, respondí con un leve asentimiento. Y por eso también necesito prepararme ahora.
Ambos me miraron sorprendidos. Ya no era la mujer que firmaba un papel en silencio. Yo era la mujer que ahora tenía la prueba. Y la verdad, caminé a casa lentamente, como alguien que regresa del campo de batalla agarrando una armadura rota, pero consciente de mi propia fuerza. Mientras caminaba, sentí que algo se agitaba en mi interior. No era venganza, no era ira, era justicia. Justicia por lo que he vivido, por lo que he construido y por todo lo que intentaron arrebatarme como si fuera desechable. Cuando abrí la puerta principal, el silencio me saludó como un viejo amigo. No hay cambios de voz, no hay solicitud de explicaciones, ninguna presencia invadiendo mi espacio, solo yo y mis decisiones. Me senté a la mesa de la cocina y extendí los documentos frente a mí, el sobre con la cláusula original, la carpeta roja, la copia que me dio Lucía. Anoté nombres, fechas, horas, marqué cada inconsistencia, reuní todos los vínculos y me di cuenta de algo muy claro. Habían cometido 3 errores graves. Subestimaron mi memoria, subestimaron mi inteligencia y, sobre todo, subestimaron mi tranquilidad. Porque la tranquilidad de una mujer madura no significa debilidad, significa estrategia. Me quedé allí durante horas, repasando cada detalle. La casa estaba en silencio. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban en el suelo, pero no sentía miedo. Sentía un propósito. Fue entonces cuando oí que se abría la puerta. Héctor entró, cansado e irritado, con su habitual maletín negro. Al verme sentado con todos los documentos desperdigados, se detuvo en medio de la habitación. Su rostro palideció lentamente, como si se derritiera. «¿Qué haces con eso, Isabel?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Lo miré sin apartar la mirada. «Estoy leyendo, Héctor». Dio un paso más cerca. «Ya te lo he explicado todo. No tienes por qué buscar cosas donde no existen». Ese era su viejo truco, hacer que pareciera que estaba exagerando, haciendo una montaña de un grano de arena. Pero aquella Isabel ya era cosa del pasado. «Héctor», dije, levantándome lentamente, «¿cuándo olvidaste que yo pagué esta casa? ¿O que siempre fui más atento de lo que creías?». Apretó los dientes. «No entiendes nada de lo que está pasando». «Entiendo bastante», respondí, recogiendo el documento de la transferencia falsa. «Entiendo, por ejemplo, que intentaste vender algo que no te pertenece. Entiendo que usaste mi nombre sin permiso. Entiendo que se falsificaron firmas. Y entiendo que Marina te ayudó con esto». Parpadeó incrédulo. «¿Marina? Marina jamás haría eso». «Héctor», lo interrumpí con firmeza, «lo sé todo». Él permaneció en silencio. Y en ese silencio supe que había entendido. Se entendió que el juego había cambiado. Finalmente dijo: «¿De qué me acusas, Isabel?». «Por subestimar a la mujer equivocada», respondí. Intentó dar un paso adelante, pero levanté la mano. «No toques nada, no toques ningún papel. Ya he hecho copias de todo». Su respiración se volvió pesada. La mía es ligera. «¿Me estás amenazando?», preguntó con un nerviosismo que intentaba ocultar. «No, Héctor», respondí con firmeza. «Me estoy protegiendo, algo que debería haber hecho antes». Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, mi celular vibró sobre la mesa. Fue un mensaje. Da Lucía. Un solo texto. «Isabel, algo grave ha pasado aquí en la empresa. Necesitamos hablar. Es urgente». Levanté lentamente la mirada hacia Héctor. Y en ese momento me di cuenta. La red que había tejido estaba empezando a deshacerse. Y yo estaba listo para tirar del hilo final. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono mientras el mensaje de Lucía brillaba como una alerta roja en el centro de mi vida. «Ha ocurrido algo grave». Las palabras parecían latir, como si estuvieran escritas con urgencia, miedo y quizás un grito de auxilio. Héctor notó mi expresión y entrecerró los ojos. «¿Quién es?», preguntó, intentando sonar casual, pero su voz delataba tensión. «Nada que te interese», respondí sin dudarlo. Dio un paso hacia mí, pero levanté la vista de una forma que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, retrocedió. No físicamente, sino moralmente. Lo sintió. Lo comprendió. Yo ya no era la mujer acorralada que él creía haber destrozado. «Isabel», empezó cambiando el tono, intentando suavizarlo como siempre. «Creo que estás yendo demasiado lejos. Podemos hablar y resolverlo todo sin involucrar a nadie». Esa era su estrategia más antigua, intentar confundir la situación, convirtiendo al culpable en víctima y a la víctima en exagerada.
Pero esa noche no. Ya no. Héctor, dije lentamente. Pasaste meses engañándome, usaste mi nombre, me amenazaste e intentaste quitarme todo lo que construí. ¿De verdad crees que aún queda algo de conversación? Él abrió la boca, pero yo levanté la mano pidiendo silencio. Y no hables de resolver esto sin la ayuda de otros, porque fuiste tú quien metió a otros en el lío que creaste. Él frunció el ceño. Con calma, tomé mi celular de la mesa y caminé hacia la puerta. Quítate de mi camino, le supliqué mirándolo a los ojos. Y se fue, no por respeto, pero porque, por primera vez en 2 décadas, se dio cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. La noche era fría cuando salí de casa. El viento traía el olor a tierra húmeda y las tenues farolas iluminaban mi camino. Caminé deprisa, con el corazón apesadumbrado, hacia el lugar donde había quedado con Lucía. Cuando llegué, estaba sentada en un banco, acurrucada bajo su abrigo. Tenía el rostro tenso. Señora Isabel, algo grave ha ocurrido en la empresa, repitió mientras me acercaba. Dime, pregunté sentándome a su lado. Lucía respiró profundamente. Hoy, cuando llegué, la oficina estaba hecha un desastre. Papeles tirados por todas partes, cajones abiertos y, lo peor, el documento original había desaparecido. Alguien llegó antes que yo. Se me hundió el estómago. ¿El documento que prueba la falsificación? Sí. ¿Quién tendría acceso? Pregunté. La respuesta fue inmediata. Héctor, por supuesto. Debió de estar desesperado. Sabía que yo sospechaba. Comprendió que habían descubierto a Marina. La vida perfecta que intentó construir a mi costa se desmoronaba ante sus ojos. Lucía continuó. Pero hay algo que él no sabe. Ella abrió su bolso y sacó una unidad USB. Antes de que lo destruyera todo, copié los archivos. Esto lo prueba todo, doña Isabel. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de algo mucho más profundo. Gratitud e indignación mezcladas, en una mezcla que solo las mujeres que han sobrevivido a grandes injusticias entienden. Lucía, arriesgaste todo por mí. Me arriesgué porque era lo correcto. Ahora te tiene miedo. Y me tiene miedo a mí. ¿A ti también te amenazó?, pregunté. Ella miró al suelo. Dijo que si decía algo, pondría mi nombre en los documentos falsos. Dijo que perdería mi trabajo, mi dignidad, y que nadie me creería. Mi pecho ardía. Él pagará por esto, prometí en voz baja. Lucía puso su mano sobre la mía. Ten cuidado, se está poniendo nervioso. Y los hombres nerviosos hacen cosas irracionales. Lo sé, respondí, pero, dentro de mí, algo estaba claro. Ya no le tenía miedo. Ni siquiera de lo que podía hacer, porque ya no estaba solo. Tenía pruebas. Tenía la justicia de mi lado, y yo tenía mi propia fuerza, la fuerza que él trató de extinguir. Cuando llegué a casa, Héctor estaba sentado en el sofá. El maletín negro estaba en el suelo. Levantó la vista al verme entrar. ¿A dónde fuiste?, preguntó. Su tono era una mezcla de ira, ansiedad y miedo. Cerré la puerta lentamente. Lo miré unos segundos y, con la absoluta serenidad de quien ya tiene decidido su camino, le respondí. Fui a asegurarme de que no destruyeras nada más en mi vida. Su boca se abrió en shock y silencio. Fue la primera vez que vio quién era yo realmente. Y ya era demasiado tarde para él. Cuando subí a mi habitación esa noche, no pude dormir, pero no por tristeza. Era expectativa, porque al día siguiente, con el pendrive en mis manos y la verdad a mi lado, haría que todo el mundo viera quién era realmente el hombre que intentó destruirme. Y sería él, no yo, quien respondería ante el tribunal. Ese día me desperté antes del amanecer, no por ansiedad, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo parecía saber que era el comienzo de algo crucial. Me senté en el borde de la cama y dejé que el silencio llenara la habitación. El silencio, que tantas veces había sido mi prisión, ahora era mi aliado, mi espacio para la estrategia. Me levanté lentamente, me arreglé el pelo, me puse ropa sencilla, pero limpia, firme, digna. Una mujer de 67 años lleva su fuerza en su postura, no en su ropa. Y estaba a punto de caminar hacia la verdad que Héctor se había esforzado tanto por ocultar. La memoria USB estaba en mi mano, pequeña, ligera, pero pesada como el destino. Bajé las escaleras lentamente. Héctor estaba sentado en la sala, con profundas ojeras y una expresión vacía, una mezcla de ira y desesperanza. Me miró en cuanto me vio. ¿Vas a salir?, preguntó con voz seca. Me voy,
respondí con calma. ¿Podemos hablar?, insistió, poniéndose de pie. Ese documento no lo entendiste bien. Puedo explicártelo. Me detuve frente a él. Lo miré profundamente a los ojos. Vi miedo, culpa, arrogancia destrozada. Era casi extraño darme cuenta de que el hombre que tantas veces se había puesto por encima de mí ahora parecía más pequeño, casi doblegado por sus propias decisiones. Héctor, dije, la conversación es algo que ocurre entre iguales, entre personas que se respetan. Y tú no hiciste nada de eso, así que no tenemos nada de qué hablar. Dio un paso hacia mí. Te arrepentirás de confrontarme. Ella sonrió levemente, una sonrisa sin alegría, solo una observación. Lamenté haberme quedado callado durante años, ahora ya no. Agarré mi bolso y me fui, sintiendo su mirada fija detrás de mí. Pero no miré atrás, ese tiempo había terminado. Caminé hasta la oficina de un abogado que Lucía me había recomendado, un hombre ético y serio, conocido por defender a personas en situaciones como la mía. Al llegar, el recepcionista me condujo a una sala con paredes claras y un escritorio de madera oscura. Se levantó al verme entrar. Señora Isabel, soy el doctor Álvaro. Siéntase como en casa. Me senté. Mantenía una postura tranquila, pero su mirada reflejaba atención. Era un profesional que escuchaba más de lo que hablaba. Doctor, comencé, sacando la memoria USB de mi bolso. Necesito que mire esto. Conectó la memoria USB a la computadora y abrió la carpeta principal. Al leer los archivos, su expresión cambió. Primero, sorpresa, luego, indignación, luego, algo aún más serio. Señora Isabel, esto es muy serio. Asentí, lo sabía. Me engañaron, respondí. Usaron mi nombre, falsificaron firmas, intentaron robarme mis bienes. Y peor aún, todo esto se planeó en mi propia casa. Él respiró profundamente. La buena noticia es que tiene pruebas irrefutables. La mala noticia es que su esposo y la persona que lo ayudó podrían haber cometido delitos de fraude documental. Al oír eso, sentí una punzada en el corazón, no por él. Pero, ¿qué quedó de la mujer que una vez creyó en él? ¿Puedes aconsejarme sobre qué hacer?, pregunté. Sí, pero antes de cualquier acción oficial, necesitamos algo crucial: testimonios. Usted mencionó que no está solo en esto. ¿Hay testigos? Ausente. Lucía, empleada de la empresa, y Marina, la esposa de mi hermano. Él levantó las cejas. ¿La esposa de tu hermano? Sí, ella participó y lo admitió. Genial, dijo. Con testimonios y expedientes abriremos un caso sólido, pero primero hay que estar preparado. Quienes cometen este tipo de fraude suelen reaccionar mal cuando se dan cuenta de que los van a atrapar. Ella sonrió levemente. Llevo meses lidiando con esta reacción. Ya no me asusta. El abogado cerró la carpeta en la computadora y dijo con firmeza: de ahora en adelante, doña Isabel, no hable más de este asunto con su esposo. No le muestre más documentos. No discuta. Podría intentar usar cada palabra que diga en su contra. Déjeme encargarme de esto. Sentí una profunda sensación de alivio. Había llevado ese peso sola durante demasiado tiempo. Ahora tenía un camino. Alguien me estaba guiando. La justicia prevaleció. Al salir de la oficina, el sol por fin había salido del todo. La luz inundaba las aceras y creaba pequeños reflejos dorados. Caminé despacio, sintiendo la brisa en la cara, y allí, en medio de esa calle común y corriente, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. La libertad que nace cuando una mujer finalmente entiende que su vida ya no depende de quienes intentaron controlarla. Pero esa libertad apenas comenzaba. Porque antes de cualquier victoria, siempre llega el momento más peligroso: la inevitable confrontación entre la verdad y aquellos que vivieron una vida de mentiras. Y ese momento se acercaba. Al llegar a casa, encontré a Héctor sentado en el sofá, pero esta vez no estaba nervioso. Estaba sonriendo, una sonrisa extraña, artificial, casi triunfal. Isabel, tenemos que hablar ya, dijo. Recibí una llamada. Algo pasó en la empresa y tú estás involucrada. Me detuve en la puerta, porque en ese momento, sin que él lo supiera, me di cuenta. Héctor estaba empezando a sentir que el veneno volvía a él. Y eso fue solo el comienzo. Cuando oí a Héctor decir que yo estaba involucrado en algo que pasó en la empresa, sentí que me invadía una especie de silencio. No uno de esos silencios dolorosos, sino un silencio lleno de lucidez. Era evidente que aún no lo había entendido.
La situación había cambiado y seguía creyendo que podía manipularme como antes. Me acerqué lentamente a la habitación, observando cada detalle de él. Su cuerpo rígido, sus manos inquietas, su respiración irregular. Héctor nunca supo ocultar su miedo, solo lo disfrazaba con arrogancia. «¿Qué pasó en la empresa?», pregunté con calma. Mostró una sonrisa que no llegó a sus ojos. Digamos simplemente que hurgaron en cosas que no debían. «Ah», respondí. «Por fin alguien lo hizo». Él frunció el ceño. «Isabel, no lo entiendes. La Junta me contactó diciendo que encontraron rastros de actividades irregulares. ¿Y sabes qué? Tu nombre aparece en varios documentos». Respiré hondo. Fue casi irónico oírlo repetir eso como acusación. «Lo sé», respondí con calma. «Conozco todos esos documentos». «¿Entonces confiesas?», dijo, inclinándose hacia adelante como si hubiera encontrado un resquicio para culparme. «¿Confiesas?», respondí con una sonrisa discreta. «Confieso que tú y Marina se llevaron mis documentos sin permiso. Confieso que falsificaron mi firma. Confieso que intentaron transferir mis bienes a una empresa fantasma. Confieso que están desesperados», se puso pálido. «¿Cómo lo sabes?». «Lo sé, porque la gente que creías que podías controlar finalmente se cansó». Se levantó bruscamente. «¿Quién te lo dijo? ¿Quién se atrevió?». «Lucía», la interrumpí con firmeza. «Y entonces, Marina». Su nombre lo golpeó como un puñetazo. Su expresión cambió por completo. No esperaba que Marina cediera. Confiaba en esa alianza basada en secretos e intereses personales. «Marina, ¿te habló?». Parecía no creerlo. Habló y lloró y se arrepintió. Me encogí de hombros. El problema es que arrepentirse demasiado tarde no arregla el desastre. Héctor se pasó nerviosamente una mano por la cara. Fue la primera vez que lo vi realmente perdido. «Isabel», dijo, en un tono que mezclaba súplica y amenaza. «No entiendes lo que está en juego. Si esto llega a los tribunales, ambos podríamos sufrir las consecuencias». «No, Héctor», respondí con firmeza. «No los dos, solo tú». Respiró profundamente, como si intentara recuperar el control. «¿De verdad quieres destruirnos la vida así, después de tantos años juntos?». Me acerqué a él lentamente y, al detenerme a unos pasos, le hablé con toda la claridad del mundo. «Héctor, tú fuiste quien destruyó nuestras vidas. Cuando decidiste que no merecía lo que construí, cuando me trataste como un obstáculo, cuando me borraste de tu historia para escribir otra a mi costa, yo solo estoy reconstruyendo la mía». Se quedó sin palabras. Continué. «Y además, no estoy llevando nada a juicio. Tus propias acciones sí lo están llevando a juicio». En ese preciso momento sonó el timbre. Héctor se sobresaltó. Miró fijamente la puerta como si estuviera a punto de enfrentarse al fin. Yo, en cambio, ya sabía quién era. Caminé hacia la puerta con pasos firmes. La abrí lentamente. Era Lucía, pero no solo. A su lado estaba un hombre alto, de porte serio y mirada atenta. «Señora Isabel, le presento al señor Romero, investigador interno de la empresa», dijo Lucía. Héctor se puso pálido como una sábana recién lavada. «Vinimos porque las irregularidades han llegado a un punto crítico», dijo el investigador. «Y su nombre, señora Isabel, debe aclararse de inmediato. Pero por lo que ya hemos comprobado, usted es víctima, no cómplice». Héctor se pasó la mano por el cuello, completamente desorientado. «¡Qué absurdo! Isabel está involucrada, sí. Ella pretendía...». «No mientas, Héctor», lo interrumpí con calma. «Tengo pruebas. Y ellos también». Lucía le entregó una carpeta al investigador. «Todas las copias. Todo está aquí». El investigador abrió la carpeta y después de unos minutos miró directamente a Héctor. «Señor Héctor, usted tendrá que venir con nosotros para el interrogatorio inmediatamente». Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es persecución. ¡Una trampa! Isabel, di algo». Lo miré fijamente y por primera vez en años sentí mi corazón ligero. Dije todo lo que tenía que decir, Héctor. Los investigadores se acercaron a él. Héctor retrocedió un paso, luego otro. Su mirada suplicaba, pero su voz ya no ordenaba nada. Y entonces, delante de todos nosotros, su máscara cayó. «Pagarás por esto, Isabel. Vas a...». «No, Héctor», lo interrumpí con calma. «Quien pagará será quien haya intentado construir una vida entera sobre mentiras». Lucía bajó la mirada. El investigador le indicó a Héctor que lo llevaran al auto del equipo interno. Y me quedé en la puerta,
observando en silencio mientras se lo llevaban, sin lágrimas, sin culpa, sin remordimientos, solo una certeza profunda. Fue el fin de una era y el comienzo de mi justicia. Cerré la puerta lentamente. La casa estaba en silencio. Por primera vez, ese silencio no me pareció opresivo. Estuvo tranquilo, paz lograda, paz merecida. Me senté a la mesa de la cocina y respiré profundamente. El siguiente capítulo sería decisivo, pero ya no tenía miedo. Yo tenía dignidad, tenía pruebas, yo tenía fortalezas que él nunca imaginó. Y sobre todo, me recuperé. La casa quedó en silencio después de que Héctor se marchara, escoltado por los investigadores internos de la empresa. No se oían pasos pesados, portazos, ni esa tensión invisible que había flotado en el aire durante meses como una sombra ancestral. Por primera vez en mucho tiempo, solo podía oír mi propia respiración. La mañana transcurrió lentamente, llenando las habitaciones de una luz tenue. Era como si la casa misma, la misma que construí con sudor, años y dignidad, respirara aliviada conmigo. Me senté en el sillón de la sala y dejé que la paz entrara, sin pedir permiso. Sabía que ese no era el final, aún no, pero fue el principio del fin, y eso para mí fue suficiente. Alrededor del mediodía, mi celular vibró, un mensaje del abogado que ahora me representaba. Señora Isabel, tenemos que hablar, tenemos novedades. Tomé mi bolso, me arreglé con delicadeza. Cada movimiento tenía un nuevo significado, y fui a la consulta. El doctor Álvaro me recibió con su habitual mirada seria, pero había algo diferente en su expresión. Por favor, siéntese, doña Isabel, le pidió. Obedecí. Respiró hondo antes de continuar. El señor Héctor testificó. Al principio intentó negarlo todo, pero las pruebas son irrefutables. Asentí, con la calma de quien ya sabe lo que tiene entre sus manos. Se contradijo varias veces. Y, además, su nombre ya estaba siendo investigado internamente por operaciones sospechosas. Su denuncia solo aceleró el proceso. Me quedé serio, pero por dentro algo se iluminaba. ¿Y cuáles son las consecuencias?, pregunté. El abogado abrió una carpeta delante de mí. Primero, todos sus bienes permanecen intactos. Ninguna de las transferencias que intentó son válidas. La casa sigue siendo exclusivamente suya. Mi corazón latía con fuerza. Era como recuperar un pedazo de mi pasado que él había intentado arrebatarme. Segundo, se está analizando la participación de Marina, pero, dado que cooperó y confesó, su papel será tratado con más ligereza. Respiré hondo. La herida que había abierto aún dolía, pero no le deseaba destrucción, solo la verdad. El abogado continuó. Y tercero, Héctor tendrá que responder legalmente por falsificación de documentos, intento de fraude patrimonial y coacción. El caso se remitirá a las autoridades superiores. Cerré los ojos por un momento. No era felicidad, no fue un triunfo, fue justicia. Esa justicia que tantas mujeres maduras pasan toda su vida sin ver. El que muchos creen que nunca llegará, pero ella llegará. Cuando tenemos el coraje de mirar nuestro propio dolor y decir, ya es suficiente. Al salir de la oficina, la ciudad parecía diferente, más viva, más mía. Caminé lentamente entre la gente, sintiendo la libertad como si recuperara un pedazo de mi alma. Regresé a casa y encontré un sobre en la mesa. Era de Marina. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era temblorosa, pero legible. Isabel, sé que no mereces mi perdón, pero necesito intentar ganarme el tuyo. Fui débil, fui cobarde, fui manipulada, pero nada de eso justifica lo que hice. Siempre me trataste como familia y te lo pagué con traición. Hoy entiendo el peso de lo que ayudé a construir. Espero que un día puedas mirarme sin dolor. No me disculpo con la esperanza de obtener la absolución. Solo espero que la verdad me haga una mejor persona. Con pesar, Puerto Pequeño. Doblé la carta con cuidado y la coloqué sobre la mesa. Todavía no sabía si algún día podría perdonarla. Pero saber que reconoció su error ya fue un paso adelante. Después de todo, todos cometemos errores. Lo que define a cada persona no es el error, es lo que hace después. Al caer la tarde, me senté en el patio trasero, cerca de mis rosales. Los habían podado recientemente. Algunas flores aún estaban magulladas, pero otras empezaban a florecer. La naturaleza tiene una forma sabia de recordarnos quiénes somos realmente.
vivir la resiliencia. Fue entonces cuando recibí la última llamada del día, del investigador interno. Señora Isabel, la llamo para informarle que hemos completado el análisis completo. El caso de su esposo se llevará a juicio formal. Ya no puede negar las pruebas. Gracias, respondí con calma. Gracias por hacer lo que había que hacer. Y una cosa más, añadió. Es usted una mujer admirable. Pocas personas podrían haber reunido pruebas, mantenido la calma y actuado con tanta dignidad. Sonrisa. La dignidad es lo único que nadie nos puede quitar, respondí. Colgué el teléfono y miré al cielo, ahora teñido de un naranja intenso. En mi interior, una sensación dulce y firme crecía como pétalos de rosa. Sobreviví, me resistí, he renacido. Pero aún faltaba la parte final de mi historia, la parte donde no solo me enfrento al pasado, pero me reconcilio con el futuro. El cielo ya estaba teñido de tonos dorados cuando volví a entrar. Esa tarde tenía una tranquilidad diferente, como si el tiempo se hubiera ralentizado para permitirme respirar. Me senté en el sillón de la sala y dejé que la suave luz entrara por la ventana, acariciando mi cabello canoso como un viejo cariño que no había recibido en años. Yo, Isabel Moreno, había cruzado un mar de dolor y ahora, finalmente, estaba llegando a la otra orilla. En los días posteriores a la caída de Héctor, mi vida recuperó un ritmo que no recordaba que existía. Un ritmo que no dependía del miedo, la amenaza ni la vigilancia. Mi propio ritmo, sencillo, silencioso, digno. Los rosales volvieron a florecer, quizá para recordarme que incluso la naturaleza necesita ser podada antes de renacer. Y yo también fui podada, dura, brutal, inesperadamente. Pero florecí, no por venganza, no por orgullo, sino porque renacer es el destino de las mujeres que se niegan a desaparecer. Todo se resolvió por la vía legal, como debe ser. El caso contra Héctor avanzó rápido. Él intentó negarlo, intentó enredarse en sus palabras, intentó culparme, pero cada mentira que dijo fue aplastada por las pruebas que Lucía y yo reunimos. Y lo más importante, mi nombre ha quedado limpio, oficial y moralmente. No le debía nada al mundo, y el mundo entero lo vio. Un día, Marina llamó a mi puerta. Dudé antes de abrir, pero lo hice, no por ella, sino por mí, porque cerrar puertas no cura a nadie, solo cierra heridas. Parecía más abatida de lo que recordaba. Tenía los ojos rojos y una postura pequeña, casi encorvada. Isabel, dijo con la voz entrecortada, solo quería agradecerte por no destruirme junto con él. La miré. Vi a la mujer que se había equivocado, que había flaqueado, que había elegido el camino más fácil, incluso cuando ese camino la condujo a mí. Pero también vi a alguien que había reconocido su culpa, algo que Héctor nunca había hecho. Marina, respondí suavemente, no le deseo el mal a nadie, pero he aprendido que permitir que alguien me haga daño también es una forma de hacerme daño a mí mismo. Ella bajó la cabeza. Todavía tengo la esperanza de que un día puedas perdonarme. El perdón es un proceso largo, respondí, pero el primer paso ya se dio, y fuiste tú quien lo dio. Lloró suavemente, y luego se fue. Cerré la puerta lentamente, y por primera vez esa partida no me dolió. Fue simplemente el final natural de un ciclo que, si alguna vez volvía, tendría que ser de otra manera. El teléfono sonó a primera hora de la tarde. Era Lucía. Señora Isabel, solo llamé para decirle que estoy libre. Libre de él, libre de culpa, libre de miedo. Y tú mereces esa libertad, respondí. Gracias por tu valentía. Valor, rió suavemente. El verdadero valor fue tuyo. Solo seguí la luz que encendiste. Colgué con el corazón caliente. Cada mujer tiene una fuerza que el mundo intenta disminuir, pero cuando una ve la fuerza de la otra, ambas crecen. La casa estaba iluminada solo por la luz de la lámpara de noche cuando me senté junto a la ventana. Afuera, el mundo seguía con sus ruidos, sus historias, sus urgencias. Dentro, sin embargo, reinaba la paz. Paz construida, paz merecida, paz lograda después de años viviendo a la sombra de alguien que intentó silenciar mi voz. Miré mis manos, las manos que habían cosido la casa, los días, las facturas, mi vida entera, manos fuertes y cansadas, pero llenas de historia. Y pensé en todo lo que había vivido. Pensé en el día que Héctor puso los papeles delante de mí y me dijo que yo respondería ante el tribunal. Pensé en el día siguiente,
Cuando su abogado entró en pánico, pensé en Marina, en Lucía, en el pendrive, en el sobre, en la vieja cláusula que me salvó. Pensé en mí mismo y me di cuenta de algo que nunca antes había entendido tan claramente. La vida no nos quita nada sin antes darnos la oportunidad de renacer de la manera correcta. Nací de nuevo en ese proceso. Renací cuando dejé de pedir ser escuchado y decidí escucharme a mí mismo primero. Renacemos cuando dejé de ser una sombra y volví a ser mujer, completo, fuerte, mí. El pasado ya no me definía, el dolor ya no me guiaba, y la vergüenza, eso nunca fue mío. Siempre fue suyo. Caí a la noche cuando cerré los ojos y dejé escapar una leve sonrisa. Sobreviví a la traición más profunda, la traición de quien dormía a mi lado. Pero sobreviví aún más a la traición silenciosa, la que cometí contra mí mismo al ignorar mi intuición durante tanto tiempo. Ahora, sin embargo, lo sabía. La mujer que soy merece respeto. Él merece la paz. Merece descanso. Ella merece amor propio. Y prometí allí, mirando mis rosales a través del cristal de la ventana, nunca más dejaré que el silencio me destruya. Ahora, el silencio solo me hace más fuerte. Y así, mi historia llega a su fin, o mejor dicho, de nuevo al principio. Si has llegado hasta aquí conmigo, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Tu tiempo, tu atención y tu compañía dan vida a historias como la mía, historias de dolor, pero también de renacimiento, dignidad y fortaleza. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir brindándoles historias que tocan, transforman e iluminan vidas como la suya. Gracias por escuchar mi voz. Gracias por permitirme existir más allá del silencio. Hasta la próxima historia.